analizar ahora el marco conceptual, ¿no? Dentro del marco teórico de un proyecto de investigación, ¿no? En cualquier trabajo científico, cualquier proyecto que se construye, tiene que haber un marco y un aparato conceptual, ¿no? Que es indispensable por parte, ¿no? de los investigadores, ¿no? Y ese aparato conceptual, claro, es una herramienta como todas y puede tener un valor circunstancial, un tiempo, pero también puede tener un valor de mayor trascendencia, ¿no? Y como que se va conociendo la realidad parcialmente, ¿no? Por etapas, ese instrumental que va logrando el científico, enriqueciendo teorías, ¿no? Descubriendo otros elementos del centro firme, como diría Imre Lakatos, o sea, que es el epistemólogo húngaro, ¿no? O el hardware, ¿no? El núcleo duro de cualquier proyecto, ¿no? Pues así, el aparato conceptual va haciendo una especie de enriquecimiento del conocimiento con profundidad, ¿no? De la esencia de lo que se oculta detrás de la apariencia, ¿no? Ahora, el aparato conceptual no es una simple definición de términos, no es un glosario, ¿no? No es un simple glosario, no, es un proceso de construcción teórica de la realidad. Y claro, primero, ¿de dónde tiene que el investigador nutrirse? Bueno, del estado del arte, de otros investigadores, ¿no? Porque no puede inventar todos así desde su cabeza, ¿no? Pero siempre debe pensar que a la larga él debe tratar de proponer, ¿no? Sus propios conceptos, que no ignoren los que otros han elaborado, pero que los enriquezca y que les dé nuevas, ¿no? Determinaciones. Porque uno tiene que hacerse esta pregunta, oye, ¿hasta cuándo uno va a ser parásito, ¿no? De las categorías y los conceptos de otros investigadores, ¿no? También hay que tomar en cuenta una cosa, que los conceptos son dinámicos, históricos, no son absolutos, no son eternos, ¿no es así? Entonces, si los conceptos tienen ese dinamismo y ese enriquecimiento y tienen determinado valor en una época y en otra época cambian, pues también uno debe contribuir al enriquecimiento, ¿no? De los conceptos, ¿no? Yo recuerdo que en un momento de mi etapa como investigador, yo dije, bueno, ¿hasta cuándo yo voy a tener que estar dependiendo siempre, ¿no? De las definiciones de otros autores? Yo tengo que conocerlas, estudiarlas. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en Alemania sobre el tema del positivismo, yo me nutría de la literatura que existía, pero llegó un momento que empecé a cuestionarme el concepto que había de positivismo en aquella literatura marxista, se suponía, ¿no? Y de que el positivismo es una filosofía totalmente idealista, agnóstica, escéptica, racista, etcétera. Y yo decía, uy, pero qué extraño que tantas personas inteligentes en el mundo se hayan identificado con ella, ¿no? Y por eso me puse a elaborar mis propios conceptos sobre el positivismo, ¿no? De igual forma que el concepto de cultura, que cultura le va a cualquier vaina, como decimos por acá, ¿no? No, cultura no es cualquier proceso, ¿no? Y hay que diferenciar entre lo social y lo cultural, porque no todo lo cultural es social, aunque todo no todo lo social es cultural, pero bueno, y hoy en día ya tengo una serie de conceptos, incluso algunos ya publicados en diccionarios que se han publicado en Argentina, en otros países, ¿no? De conceptos propios, ¿no? Sobre determinado el mismo concepto de autenticidad, de originalidad, ¿no? Entonces uno tiene que tener criterios y conceptos propios, que claro, no es que los saque así de la manga, como una paloma del mago, no, sino que han sido rumiados, vamos a decirlo, procesados, ¿no? En el proceso de investigación. Ahora, si un investigador no dispone, ¿no? De un marco teórico adecuado, con un levantamiento del estado del arte, con una precisión del marco histórico, con toda una información ordenada de experimentos, de datos, de hecho, ¿qué pasa? Se puede desorientar. Sobre todo se desorienta si él mismo no va construyendo un hilo rojo, como decían a mí mis profesores en Leipzig, ¿no? Una especie de hilo conductor que te dirija hacia un objetivo determinado, ¿no? Y la construcción de ese aparato teórico bien estructurado debe servir de experiencia, primero a otros investigadores, uno nutrirse de investigadores, ¿no? A la vez. Y en ese proceso ir construyendo verdades cada vez más sólidas, ¿no? Alexander Coiré, que fue un epistemólogo francés de origen griego, decía en el siglo pasado, en un magnífico historia de la tecnología y de la ciencia que tiene, y lo cito, el camino de la verdad
está lleno de obstáculos y sembrado de errores, y los fracasos son en él más frecuentes que los éxitos. Fracasos además tan reveladores e instructivos a veces, ¿no? Como los éxitos. Por ello nos equivocaríamos al olvidar el estudio de los errores. A través de ello progresa el espíritu hacia la verdad. El itinerarium mentis in veritatem, o sea, el camino de la mente humana hacia la verdad, no es un camino recto, da vueltas, rodeos, se mete en callejones sin salida, vuelve atrás y ni siquiera es un camino, sino varios caminos. Fin de la cita. Sí, todo eso es cierto. Pero lo importante, como se dice que caminante no hay camino, que se hace camino al andar, como el famoso poema de Machado, ¿no? Pero el caminante tiene que saber para dónde va, porque si no puede ir a cualquier otro lugar, ¿no es así? Entonces, por lo tanto, lo importante es tener bien el rumbo al cual se va a dirigir ¿no? La investigación y no puede ser simplemente la espontaneidad de a ver qué sale, ni tampoco ya el método éxito-error que se utilizó en el momento empírico de la ciencia, no es que no tenga valor, pero tampoco es que hoy en día los estudios probabilísticos, estocásticos y cada vez más teóricos y algorítmicos permiten un conocimiento que no tiene que ser validado empíricamente. Ese fue uno de los errores, precisamente el llamado positivismo lógico del ciclo de Viena, pensar que todo en la ciencia se tiene que verificar, ¿no? Ahora, lo importante es que la elaboración de un marco teórico general, que ya hemos dicho que incluye el estado del arte, el marco histórico, el marco conceptual, el problema, las variables, las hipótesis, los objetivos, no es simplemente un problema teórico, ¿sí? Es un problema eminentemente práctico, porque nos permite dar solución a problemas prácticos de la vida, de la sociedad, de la naturaleza, de la realidad, ¿no? Y en esa construcción se requiere de una precisión conceptual y de una rigurosidad lógica en el contenido, ¿no? De los teóricos, ¿no? Porque si uno no comprende esa especificidad de la construcción de los conceptos, los conceptos son como herramientas y usted no puede hacer, ¿no? Ahora, cuando usted va a desarrollar una labor manual y va a utilizar una pinza, un alicate, un destornillador, usted los ordena, ¿no es así? Para ver en qué medida los va a utilizar. Bueno, pues lo mismo tiene que ser en la investigación científica. Ordenar los conceptos, ir también, y sobre todo evitar el apriorismo, evitar especular de una forma arbitraria, ¿no? Para intervenir en la realidad, ¿no? Por eso el marco conceptual es uno de los pilares fundamentales en que se debe asentar cualquier proyecto de investigación, ¿no? Y también debe dar resultados teóricos, ¿no? No solamente ser una herramienta para lograr un objetivo mayor, ¿no? Ahora, ya lo hemos dicho, el tema del marco conceptual no es un tema simplemente semántico o etimológico o semiótico. Incluye los momentos semánticos, etimológicos, pragmáticos, semióticos, todo eso, pero no se reduce a eso. Es algo más que eso. ¿Por qué? Porque es un proceso que requiere, primero, los conceptos hay que conocer el origen, claro, la etimología, hay que conocer también su pragmática, su utilidad, ¿no? En qué medida se articulan en una sintáctica propositiva. Todo eso es cierto, pero mire, lo más importante es el enriquecimiento y el cuestionamiento de todos los conceptos. Cuando yo a finales de los años 90 terminaba un libro sobre el humanismo en el pensamiento latinoamericano, y vi que manejaban algunos autores el concepto de naturaleza humana, ¿no? Enrique José Barón, el pensador cubano, usaba condición humana, ¿no? Otros, incluso Marx, hablan de esencia humana. Yo decía, yo creo que es necesario precisar estos conceptos, porque no es lo mismo una naturaleza humana que una esencia humana, que una condición humana, ¿no? Y me planteé la tarea de hacer una investigación sobre el pensamiento latinoamericano, sobre el tema de la condición humana. Y de ir a propuestas a investigadores de México, de Colombia, de Argentina, de varios países. ¿Para qué? Porque el concepto de naturaleza humana, ya lo dice la palabra naturaleza, estás biologizando al ser humano, ¿no es así? Estás determinándolo biológicamente, fatalmente, a que sea malo o bueno.
Y la palabra esencia humana puede ser un poco metafísica, según como se entienda, ¿no? Sin embargo, una condición contradictoria del ser humano, ¿no? En que hay factores favorables y factores desfavorables, puede ser más útil a una comprensión. Y ese proyecto, bueno, lo apoyó la UNESCO, hicimos en Paraguay un congreso y hoy en día en Internet ya se puede encontrar una página web, ensayistas.org, ¿no? El pensamiento latinoamericano del siglo XX ante la condición humana, así se llama, donde hay ya varios libros publicados en México, en Perú, en Argentina, en Cuba, aquí en Colombia, sobre ese proyecto, con un resultado impresionante. Porque yo me lo planteé así. ¿Qué utilidad puede tener para un investigador cualquiera, de cualquier área del conocimiento, ¿no? Saber que en América Latina también ha habido reflexiones antropológicas sobre esa contradictoria condición humana y que no hay que esperar solamente que venga Hannah Arendt o Eric Fromm a aclararnos, ¿no? También hay que conocer a Eric Fromm y hay que conocer a Hannah Arendt en sus reflexiones sobre la condición humana. Pero cuidado, no vamos a reducir nuestro conocimiento de esos conceptos a estos dos autores europeos o lo que sea, que ese es el gran error que hemos tenido por el eurocentrismo que nos ha inculcado la academia en muchos países, ¿no? Ahora, en primer lugar, la determinación de un problema teórico exige herramientas conceptuales. Ya si usted no ordena, jerarquiza, sistematiza y sobre todo operacionaliza los conceptos, puede ser que en lugar de favorecerle la realidad, ¿no? Lo pueden confundir. Y por eso usted tiene que tener claridad en los conceptos, en lo que significa un concepto, ¿no? José Ferrater Mora, este magnífico filósofo catalán que tiene uno de los mejores diccionarios, en este caso diccionario en español de filosofía, dice, todo concepto tiene comprensión y extensión. La primera consiste en el hecho de que un concepto determinado se refiere justamente a este objeto determinado, siendo diferente de la manera, perdón, de la mera suma de las notas del objeto. La segunda consiste en los objetos que el concepto comprende, en los objetos que caen bajo el concepto. O sea, la extensión quiere decir, bueno, ¿no? Cuando yo digo mueble, me estoy refiriendo a un concepto de máxima generalidad, ¿no es así? Pero si yo digo silla, ya es un concepto que cae dentro de mueble, pero tiene otra especificidad, que no es una mesa, ¿no es así? Pero hay muchos tipos de sillas, hay sillas académicas, sillas hospitalarias, sillas de hoteles, etc. Y yo voy reduciendo, ¿no? A la especificidad, ¿no es así? De los conceptos. Entonces, el concepto puede tener mayor o menor extensión y comprender en su seno mayor o menor cantidad de determinaciones, rasgos, de elementos, según el contenido de la riqueza, ¿no? Entonces, el concepto es un instrumento básico en la comprensión de un fenómeno, ¿no? Es un proceso, él nos permite intuir, precisar, ¿no? Los núcleos esenciales, cualitativamente diferentes, lo que hace que una cosa sea una cosa y otra sea otra cosa, ¿no es así? Eso es lo que permite hacer un concepto, ¿no? Y en ese proceso de definición se van determinando y se van delimitando, ¿no? Los elementos fundamentales, las características del objeto, sus aspectos más esenciales, ¿no? Que le permiten un verdadero significado, ¿no? Y que los conceptos sean útiles, ¿no? Para no confundir, ¿no? Fenómenos de la realidad. Y por eso los conceptos no todos tienen el mismo grado de generalidad, ¿no? Hay conceptos de mayor nivel de generalidad y hay otros más particulares, más, ¿no? Más específicos, ¿no? ¿Sí? Ahora, siempre los conceptos de una forma u otra sintetizan la experiencia humana de la relación del ser humano, no solamente con la naturaleza o con los otros seres humanos, también consigo mismo. Esa es la especificidad de los conceptos. Y en el diseño de una investigación es imprescindible precisar el significado de ese marco conceptual por varias razones. En primer lugar, porque en cierta medida la riqueza de un proyecto de investigación estará dado por la riqueza de esos conceptos, cómo han sido manejados y cómo han sido enriquecidos en el propio proceso, ¿no? De investigación, ¿no? Y el investigador debe saber diferenciar que hay conceptos más válidos para teorías descriptivas o exploratorias, o teorías más explicativas o causales, o teorías más
pronóstica, más, ¿no? Es decir, que en dependencia del momento de la investigación, los conceptos pueden jugar un papel más o menos, ¿no? Protagónico, ese tema, ¿no? Entonces, el concepto se va formando producto de una serie de juicios que uno elabora a partir del conocimiento, ¿no? De la realidad, que articula con otros conceptos a través de proposiciones lógicas, ¿no? Así, pero hay especies de nexos invisibles detrás de los conceptos, porque los conceptos son profundos, ¿no? Y no simplemente revelan todas las características del objeto, ¿no? Y los conceptos alcanzan una plenitud epistemológica cuando en el mundo de la ciencia o en el mundo de la filosofía, que para mí no es una ciencia, la filosofía es un tipo de saber de otra naturaleza, ¿no es así? Pero claro que se nutre de la ciencia porque en un final la ciencia ha sido también un resultado de su evolución y por eso se le llama una especie de madre de la ciencia, ¿no? Pero si no se mantiene determinadas normas rigurosas de racionalidad elevada, ¿no? Para la comprensión de esa realidad, y fíjense que digo comprensión y no simplemente explicación, porque hay fenómenos que se pueden comprender, pero no tan fácilmente explicar. Y esos son aportes de las ciencias sociales desde finales del siglo XIX, cuando la hermenéutica y las teorías, ¿no? Valorativas jugaron cada vez más un papel. Un investigador portugués, João Severino, dice que el concepto representa y sustituye entre paréntesis a la cosa en el nivel de la inteligencia. ¿Sí? Es una herramienta que me permite, ¿no? Sustituir de manera virtual, ¿no así? La realidad. Pero hay un problema y hay que tomar conciencia de eso los investigadores. El marco conceptual de una investigación va a ser lo suficientemente sólido como el más débil de los conceptos que él utiliza. Si usted tiene un engranaje, ¿no? Con muchos dientes, pero se le parte un diente, ¿qué pasa? Perdió toda la eficacia. Si usted tiene este, ¿no? Recipiente con agua y le hace un huequito aquí arriba, no pasa nada. Si se lo hace en el centro, bueno, pierde el 50%, pero si se lo hace en el fondo, se le va todo el líquido. Y lo mismo pasa con un proyecto de investigación. Un concepto débil dentro del marco teórico de un proyecto puede, y por eso no se puede o no se debe desatender la riqueza teórica de cada concepto, la definición de cada concepto, la revalidación de los conceptos. Y claro, tiene que utilizar el conocimiento que le da el estado del arte, ¿no? Y los investigadores, ¿no? Ahora, de la agudeza intelectual de los investigadores va a depender mucho que los conceptos puedan ser decantados, ¿no? Y que algunos que fueron válidos para un momento determinado ahora puedan ser superados, corregidos, enriquecidos, ¿no es así? Y haya un proceso cada vez más rico, ¿no? De aproximación a un conocimiento cada vez más teórico, ¿no? No olviden que Einstein insistía en que no existe nada más práctico, ¿no? Que una buena teoría. Y por lo tanto, si hay un buen concepto que le sirva a uno de herramienta teórica para la comprensión teórica de la realidad, puede ser que entonces el conocimiento y el proyecto de investigación llegue, ¿no? A buen puerto. Por eso, la elaboración de un marco conceptual de una investigación que debe comenzarse desde los primeros pasos, en lugar de alejar al investigador del objeto, al contrario, lo que hace es que lo aproxima con procedimientos y herramientas más precisas. Le permite ir desentrañando la verdad, que va a ser histórica y concreta, ¿no? En una articulación del conocimiento universal. Y por esa razón es que el marco conceptual es una herramienta imprescindible, ¿no? En la construcción del marco teórico, ¿no? Porque le permite al hombre o al investigador precisar también las herramientas para luego precisar el problema metodológico, que lo vamos a ver a continuación, y luego las hipótesis, las variables, y precisar mejor los objetivos que se proponen hacer. Por eso yo creo que para finalizar, la tarea del investigador es construir permanentemente nuevos conceptos para nuevas teorías, para nuevos resultados que puede ser que de manera inmediata no se puedan validar, pero cuidado, a la larga, si se corresponde realmente con el contenido de la realidad, puede que tengan valor para otras épocas, ¿no? Y para otras circunstancias,
aunque nunca se plantee elaborar un proyecto que sirva para todas las épocas y todas las circunstancias, porque puede ser que no sirva ni para ninguna época ni para ninguna circunstancia. El proyecto tiene que articularse a unas condiciones históricas específicas y por eso hay que hacer un buen levantamiento del marco histórico para ir también enriqueciendo el marco conceptual y ir formulando adecuadamente la situación problemática que nos va a permitir luego buscar alternativas de solución a esa situación y formular un problema de investigación científica, que es lo que veremos en una próxima ocasión.